La educación en la Roma antigua. La educación clásica en Roma finalizó hasta el siglo I a.C., pero lo primordial es lo que se alcanzó en el siglo II a.C., en consecuencia de la ocupación del Oriente griego. La influencia helenística, retórica y aristocrática contribuyeron en la propagación de la educación, las escuelas privadas, que eran para el privilegio de las familias poderosas, se llevaba la enseñanza pedagógica por parte de esclavos, más conocidos como pedagogos. Por parte de los padres, no había impedimento en cuestión de gastos para la educación de sus hijos y pensar que querían la enseñanza más completa posible. La poesía y la filosofía, al igual que la enseñanza griega, poseían las más elevadas posiciones. Tales actividades eran reservadas para las familias nobles. En el siglo I después de Cristo hay rastros de una política imperial. Por la necesidad de una institución administrativa capacitada, lo cual promueve el establecimiento de colegios con un funcionamiento correcto hasta que fue incorporado a un sistema estalizado. Hubo modificaciones en el sistema. El Estado no solo estaba obligado a garantizar el acontecimiento de espacios en la institución, sino también el pago de un salario para profesores. A pesar de la relevancia que el Estado romano proporcionó a la enseñanza, estuvo sujeta a críticas, pues se decía que el papel del maestro era ambiguo, pues algunos los consideraban indigno y otros decoroso. Debido a la organización del cristianismo, el sistema romano de educación sufre modificaciones en el siglo III y IV, precisando los roles de la familia. El padre, desde la edad temprana del niño, se encargaba de la educación profesional, mientras la madre se encargaba de la educación moral, hasta la edad de 7 años, en la que tomaban un papel dentro de la educación ya establecida. La educación se regía por 3 grados de estudio, los cuales eran elemental, media y superior, pero la mayoría solo llegaban al grado elemental. Los que contaban con menos recursos tenían esta posibilidad, pero no avanzaban más, y solo los de clase alta llegaba a media y solo algunos a superior. Ante la caída del Imperio Romano quedaron aspectos de suma importancia. Su forma de gobierno parecía interesante y se fue adoptando a lo largo de los años y de los siglos, y la educación quedó igual durante muchos siglos, y actualmente se dice que llevamos el mismo sistema de organización educativa de los romanos. Ahora bien, los pedagogos eran una clase baja, eran esclavos o señores feudales, muchos de ellos muy preparados, pero no destacaban por pertenecer a una clase baja. Ellos atendían a niños de clase alta y se trataba que llegaran a un grado superior, aunque la mayoría llegaba a media. Los padres contaban con este recurso para dotarles una educación amplia, mismos que solo el padre, el hombre, se consideraba. La madre tenía un puesto. Ella daba la educación moral hasta los 7 años de edad. Se consideraba, ya que el niño tenía esta educación, a pertenecer a una sociedad en donde se pudiera desarrollar. A la madre se le recompensaba con joyas y demás. Las mujeres eran consideradas en ese tiempo por esta razón de dar vida a un ser humano, pero también para la educación moral a la que se tenía que dar a un niño pequeño antes de entrar a la educación que se marcaba por el sistema. Pero más adelante, al ver que la educación era funcional en las áreas en las que se enfocaba para la
atención de los estudiantes, se decidió realizar una olimpiada. Y de estas se hizo un concurso de olimpiadas, mismas en las que se medían los conocimientos ya establecidos anteriormente en las instituciones. Pero destacaban ciertas actividades, ya que se consideraban muy fuertes en su ámbito y se luchaba por la educación. Esto los hacía ser mejores a nivel profesional, pues ellos se esforzaban tanto en su educación por ganar las olimpiadas y por prepararse profesionalmente, siendo que la educación moral solo se aplicaba a esta edad, del rango de edad 0 a 7. De ahí solo se dedicaban a lo profesional. Para finalizar, la Roma antigua termina, pero en ciertos gobiernos a lo largo de los años y siglos se fueron adoptando características de la Roma, pues su organización era muy buena en ciertos aspectos. Por su parte, la educación siguió la corriente, pues se ha tenido indicios de esta educación y se dice que actualmente nuestro plan de educación es el que llevaba la Roma antigua por su gran organización y por el enfoque educativo que tenía hacia los niños, jóvenes y adultos. Jos Brayes es nuestro blog. Visita y suscríbete a nuestra página oficial y redes sociales.